¿Cómo va? Si estás en este proceso de tomar las riendas de tu vida, te traigo esta propuesta que se llama diseño humano. Es una herramienta de autoconocimiento muy completa. Ahí vas a poder ver tus dones, habilidades, incluso tu propósito. Es como yo la llamo el manual de instrucciones para poder entender a tus hijos, para poder gestionarte, y es un mapa único para lograr comprender qué es lo que venís a hacer, qué es lo que tenés para dar y qué es lo que tenés para recibir. Si te resuena y te interesa esta propuesta, podés comentar quiero, te paso más información o contactarme al teléfono que está publicado ahí en la pantalla. Buenas, buenas a todos. Estamos acá con Gloria, Lila, Gloria. Yo le digo Lila, pero a veces Gloria tiene esa versatilidad. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ah, Después de la bueno. tormenta, un día nublado, pero pacífico. Es como que acá es así. Sol, 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 tormenta, y ahí vamos como retomando. Así que Ah, estamos todavía mira. en proceso de preprimavera. Ah, mira qué lindo. Bueno, y Gloria está en Mar del Plata, así que bueno, tiene ese clima. Acá también se nubló, pero no hubo tormenta en Buenos Aires. Bueno, les cuento. La conozco a Gloria bastantes años. Por suerte tuve el placer de ir como juntas en un desarrollo de conciencia, digo, de tomar conciencia de quién somos. Fuimos, yo creo que evolucionando, lo declaro, evolucionamos juntas en un montón de cosas, entonces siempre mantuvimos una conversación súper interesante sobre esta parte que las dos nos observamos, vamos descubriendo, vamos integrando también otra información que al principio era mucho, o sea, muy poquita y después se fue ampliando. Así que me parece súper interesante. Y lo que me gusta de Gloria es que ella empezó el proceso ya habiendo elegido una dirección con el arte terapia. Ahora nos va a contar más o menos cómo llega a esto. Y por lo cual la invito hoy es porque en esta evolución suya mantuvo el arte terapia. Y me parece que sos testigo de un cambio propio en ver la arte terapia de una forma y ir desarrollando y también evolucionándola a cómo la ves hoy y cómo la trabajás hoy. Eso me parece súper interesante de tu parte, como para poder compartir con las personas que nos están viendo, y cómo es el trabajo propio también, que lo podemos hacer en todo aspecto de nuestra vida, incluso en nuestro trabajo de 8 a 5 cuando uno va evolucionando, va también viendo lo distinto y entendiéndolo y sabiendo qué es lo que está haciendo ahí y por qué está ahí. Y capaz que uno elige quedarse ahí o cambiar de carrera, pero bueno, uno es responsable, ¿no? De esa evolución y empezar a hacerse responsable también del exterior, que me parece que vos lo haces muy bien. Vos te tomaste, sí, desde que te conozco te tomaste la responsabilidad de tu propia vida, de tu energía. Nos costó a todos, ¿no? O sea, tuvimos, ahora nos vas a contar accidentes y un montón de cosas, pero esos palos en la rueda, si bien eran 20 pasos para atrás, para adelante, pero siempre hubo algo que lo reconozco en vos y en mí, algo interior que decía, no, no es esto, no es esto, y seguimos buscando hasta que encontramos respuesta, ¿no? Uno cuando tiene esta duda, dicen, bueno, me está pasando todo esto, pero ¿qué puedo hacer yo? Que vos lo haces muy bien. Bueno, en qué interfiero yo en todo esto? ¿Qué me está diciendo? Ahí empieza otro juego, ¿no? Y puedo obtener información hasta en mi peor momento. Y creo que vos a través de los años lo fuimos conversando y lo haces muy bien. Así que bueno, no hablo más. Es un honor para mí tenerte acá. Realmente Gracias. me encanta esa visión tuya y haber sido testigo de tu evolución. Es un placer haber sido también, o sea, me has dado la responsabilidad y la confianza de haber trabajado en tu campo, así que conozco la evolución de tu campo electromagnético a través de sesiones, así que súper interesante también para mí esa información, ¿no? Cuando uno se trabaja y puede
asistir en calibrar el campo, uno ve la evolución también a nivel etérico. Así que bueno, Gloria, te dejo a vos, contanos cómo fue desde la perspectiva de haber elegido arte terapia, por qué lo elegiste al principio y cómo se fue desarrollando y ahora cómo conectás ahora con arte terapia de este estado de conciencia un poco más amplio. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y gracias por este reencuentro en otra plataforma, en otro espacio. Es cierto que hace muchos años que nos conocemos como amigas, como profesionales y cada una en su campo también fuimos desarrollando muchísimas cosas. Yo creo que fue como una cascada, ¿no?, de conocimiento que hemos tenido desde que nos conocemos y los cambios que hemos tenido ambas también en su propia vida, y que nos traen una y otra vez en reconocernos a través de la frecuencia, ¿no? Cuando uno comparte esta frecuencia y puede dialogar esas dudas, esos miedos, esas intervenciones que a veces nos descolocan y nos hacen tomar otros rumbos y poder compartirlos, ¿no? Porque si bien las decisiones parten de un ámbito de la soledad siempre, del texto, ¿no? El poder compartir esa incertidumbre, esos miedos que se te aproximan o que te sobrepasan con otra persona que tiene tu misma frecuencia o se acerca a ese combo que traemos todos de información, es muy rico porque uno se retroalimenta y siempre hay una devolución del otro lado y al haber devolución me parece que hay crecimiento. En principio, con respecto a lo que me decías de mi historia, eh, yo soy, de título de base mío, es profesora de cerámica. Y después de muchas experiencias que tuve con chicos, trabajando con adultos, me di cuenta que detrás del arte había algo más. Había algo más. No sabía qué, pero había como cosas muy fuertes, muy precisas que se expresaban en la forma, ¿m? En ese con cerámica. Hubo un niñito que estábamos haciendo cajas. Era una clase común. Estábamos haciendo cajas y entonces, bueno, yo a partir de la geometría hice la explicación de la técnica y cada uno hacía la caja que había elegido hacer con la dificultad que presentaba esa dimensión, ¿no? Esa caja. Bueno, va terminando la clase. Cuando cerramos, todos presentaban los trabajos y cada uno explicaba por qué hizo eso y qué hizo. Y este nene, en ese momento tenía 6 años, calculo, sí, entre 6 años, hizo un ataúd. Entonces le digo, qué bueno, le digo, bien, qué buena tu caja. Me dice, no, no es una caja, profe, es un ataúd. Sí, sí, ya lo sé, le digo, pero no deja de ser una caja. Me empezaron a temblar las manos, yo era muy jovencita. Le digo, sí, sí, bueno, le digo, bueno, llegó fulano en el grado, hizo esta caja, básicamente es una caja, pero cumple la función de ataúd, tiene esta forma, fíjense que, y lo llevé a la geometría, lo saqué de ese Claro, lugar, lo llevé a la geometría, a la técnica, y las correcciones que había que hacer o qué opinaban ellos, qué correcciones, y ahí entró el tema de la cruz, detallecitos, qué sé yo. Fue fuertísimo. Cuando termina la clase yo le pregunto a la mamá, la llevo aparte y le digo, mamá, ¿qué pasó en la familia que tu claro. hijo me hizo este trabajo? Me dice, no, falleció mi mamá, ella lo cuidaba, era su segunda mamá, ella pasaba muy tiempo con él y bueno, estamos transitando el duelo. Digo, bueno, no le comenté nada, felicítalo por el trabajo, él hizo lo que necesitaba hacer y está muy bien. Así que no, acá no hay ningún comentario, está todo perfecto. Si él te comenta algo, escúchalo. Me movilizó muchísimo, yo en ese tiempo era muy jovencita, no sabía muchas cosas, pero eso fue como un detonante para que
en paralelo a mi carrera como docente, yo empecé a tomar como otra información, fue cayendo mucho de psicología y me fui conectando con la espiritualidad. Eh, Después, a partir de un montón de situaciones personales, vuelvo a la facultad, comienzo la licenciatura en artes visuales y aparece arte terapia unificando, en ese momento no existía la carrera de arte terapia, te estoy hablando de los años 2000 más o menos, Ajá, este, pero unifica esa visión mía o esa percepción que yo tenía del arte, que el arte expresaba más de lo que significaba una pieza o lo estético, que hay un diálogo espiritual que se expresa a través del arte. Y ahí me empiezo a interesar en la arte terapia y en un momento en mi familia, bueno, fallece mi mamá, mi papá empieza con una situación de Alzheimer y entonces ahí dejo la facultad y me dedico específicamente a estudiar arte terapia. mira. Y bueno, después dedicarme por entero a arte terapia, ya experimentando con temas de salud mental, arte, psicología y todo ese bagaje, podríamos decir, espiritual, ¿no? Que conecta. Claro, te fuiste educando alrededor de ese concepto para ir entendiendo qué es lo que encontrabas cuando conectabas con el arte, o con las personas conectaban con el arte Exacto, y ¿viste? esta expresión. Claro, porque, a ver, tiene como muchas vertientes, ¿no? Hay una estructura psíquica que nos conecta básicamente con el mundo y nos hace procesar toda esta parte orgánica y mental con el otro, con los vínculos, con las relaciones, con el hacer. Y hay otra parte que es espiritual, ¿no? O sea, es ese bagaje, más allá de la religión, no estoy hablando de religión, es ese contexto espiritual con el que cargamos, ¿no? Y vamos reconociendo en la medida que le damos espacio Ah, a esa espiritualidad en nosotros mismos y le damos la posibilidad de expresarse. Como la lectura en nuestro contexto en general de la espiritualidad es compleja, claro. nosotros lo llamamos arte, ¿sí? Ah, Pero la historia del arte nos da data y nos expone textualmente que el arte en sí mismo es espiritualidad expresada en obra. por Hay suerte muchísimos sí. ejemplos. Por suerte, no sé si es un concepto cultural. Yo recorrí muchos museos o sea, el concepto que me quedó de arte fue una forma de expresión. Siempre te detallaban en los cuadros que el pintor o, bueno, el artista expresó la tristeza, ¿no? Y te mostraban los colores, a veces no, pero muchos mostraban simbolismos o la diferencia desde dónde se veía, ¿no? Viste que a veces unas pinturas son como de arriba, otras de abajo, del Sí, costado. Entonces el observador, ¿no? De dónde está y habla mucho de eso. Pero me interesó eso. Yo no soy de pintar, pero sí a partir de empezar a desarrollar esta conciencia de que hay algo más. Sí, me gustaba esto del papel en blanco y expresarme con colores, por ahí no con líneas no, ni detalles, pero sí como esto de elegir colores y ponerlo, ¿no? O sea, me conecta mucho esto con la vibración de los colores, qué significa cada color, yo innatamente es como que iba a eso para expresar. Eh, y culturalmente hay eso, ¿no? Es como vos decís, bueno, te invito a arte terapia, ya sabes que vas a expresar algo, ¿no? Está bueno eso. No nos, no nos cancelaron tanto esa idea. Algunos, sí. o sea, ahí traen su preconcepto de tengo que ser perfecta y hacer las líneas y que la que se note que es una cara, ¿viste? Si nos sale mal al principio, pero otros también tienen eso de, bueno, hago lo que sea, pero me expreso.
incluso usando las manos, otras herramientas. ¿Eso lo ves en la distinta percepción del arte de cada uno cuando viene a ponerse frente al papel en blanco? Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Siempre pasaba en la clase en general de arte, en las clases de cerámica, esta dificultad de querer representar como se debía representar. Un Claro. rostro, un cuerpo, una forma, no sé, desde lo más simple hasta lo más complejo y la dificultad o sea, no voy a poder, no sé, no, o sea, siempre la parte negativa. Claro. Y había que sacar al niño, a la persona, al adulto de ese lugar para ponerlo en la clase y para explicarle y darle la posibilidad de que sí, que se puede, que es accesible, que, o sea, todo, o sea, Que siempre no fue un hay trabajo de error, ¿no? hacerlo acá. Claro. Exacto, exacto, no hay error, es un proceso. Eso pasaba en la clase y la dificultad que hay en arte terapia es eso sumado a la emoción que se quiere tratar de a través de la obra. Ah, mira, Es mucho más complejo porque se suma todo ese listado del no puedo, de que tengo que dibujar como se tiene que dibujar, del claro. concepto erróneo de obra de arte, o de pieza o de perfección, y la dificultad, sumada a la dificultad de ese miedo de ser auténtico. O sea, esta dificultad de llegar a decir, bueno, yo soy esto, es muy difícil, es muy duro. Y también el prejuicio de pensar que un trazo, que al no tener un contexto de psicoanálisis específico, que es lo que más conocemos, por lo menos acá en Argentina, que la psicología tiene mucho peso, eh, puede ayudarnos a ir descifrando todo lo que está en proceso del inconsciente. Entonces, acceder a un espacio arte terapéutico, todavía nosotros como arte terapeutas nos es un poco, no te digo complejo, pero sí explicarles a las personas o evidenciar el campo de posibilidades que tiene el arte terapia, a diferencia de otros espacios que son para dialogar con uno y con el contexto. Claro, estoy pensando eso, o sea, si uno, no, es un buen ejercicio para observar toda la programación que tenemos, ¿no? Voy y escuchar lo que dice la mente en todo esto, no puedo, no me queda bien, no parece una cara, ¿no? Como, o qué dibujo. Pero me parece súper interesante esto que estás planteando, ¿no? Les puede servir como ejercicio, como, Sí, claro, sí, es vayan, apasionante. claro. Pero Sí, igual vos, es yo he siempre. hecho arte terapia con vos y vi que ustedes, o sea, hacen pausas y guían e invitan a esta reflexión también, ¿no? No, no es solo, bueno, vení y pinta. eh, Claro, lo que tomé con vos y invitás a reflexionar un poco una vez que se hizo, qué colores o a pensar, ¿no? Tampoco los obligás, es muy sutil lo que hacen ustedes, pero sí empieza una invitación como a rever, ¿no? Como qué es lo que estamos haciendo, qué tan libres somos o no. Y eso sí, me gustó de la clase que tomé con vos fue online. ¿Te acordás que sí, hacíamos sí, como diferentes proyectos en la misma clase y estaba súper sí. interesante. Me gustó Sí, y esa ahí parte. está una de las pequeñas diferencias aparte se confunden por el tema de los términos, ¿no? En realidad no son clases, son encuentros. Ah, mira, Son encuentros con uno mismo a través de elementos que tienen que ver con la estética. Por eso en arte terapia es bailar, arte terapia es psicodrama, arte terapia es mm, pintar, arte terapia es trabajar con arcilla. En ese lo que, momento cuando trabajamos, claro, o sea, no hay un material, una técnica, no. O sea, eso se va adaptando a la temática que se va tocando
al grupo Ah, si es en grupo o a la persona si es individual. Entonces tiene como varias aristas, ¿no? Y muchas posibilidades. Pero claro, básicamente el diálogo es con uno mismo a través de toda la carga simbólica que traen los colores, las formas, los materiales y ese constructo que nace a partir de la forma. Porque cada objeto, la composición tiene una lectura y cada color tiene una explicación en nuestro inconsciente. ¿Por qué elegí ese color? ¿Por qué elegí esa forma? ¿Por qué elegí algún detalle o alguna dificultad para decir lo que en el fondo mi alma quiere expresar? claro. Sí, no es Siempre, casual, siempre ¿viste? No. no es Por más que lo casual, pensemos todo, después sale lo que tiene que salir, es claro. un manifiesto, es un Sí, manifiesto, es un manifiesto individual. Entonces esa lectura hace que justamente a diferencia de otro tipo de terapia, el proceso es individual y se abre. Y en cada encuentro hay una lectura y hay como es un poco quizás como el mito del Minotauro, ¿no? Es ese hilo que ah, va como indicando el sendero para salir del laberinto, el laberinto el laberinto del inconsciente. Cuando nosotros claro. le damos lugar al inconsciente para que se manifieste, empiezan a salir verdades. Detrás de la verdad está el dolor, detrás del dolor está el trauma. Mira, Todos tenemos traumas, todos hemos sí, tenido sí, traumas. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso que estaba escondido, ocultado, tapado, eh, no tiene opción. Y ahí viene la decisión. ¿Qué hago con esto? claro. ¿Qué hago con esto? Y nosotros, más allá de hacer o no terapia, estamos siempre acorralados en esos procesos. Lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, no somos conscientes. Claro. Mira, me parece como una opción a la psicología en el sentido de que, o sea, siempre que hay cosas para hacer, ¿no? Como arte, te invita a sacar como esta parte de, bueno, voy a jugar con esto. Bueno, algunos se pondrán más presión, ¿no? Bueno, no tengo que ser perfecta, pero sí saca al menos esa primera intención mucho de lo que tenemos dentro como inconsciente, ¿no? Como ¿Sí? me parece interesante, o sea, otra forma de tratarse, si viste que hay personas que son más mentales, necesitan lógica, saber cuál es el trauma, recordar la foto, que, ¿no? El olor, y traerlo como y ponerle lógica de por qué me siento así a través de ese trauma. Pero esto, hay personas que lo gestionan distinto, entonces me parece, cuando no querés ir tan a imágenes, olores, sentimientos, es otra forma de expresarlo. Dejarte un poco en base en el sentido de, bueno, expreso lo que hay, no dirijo con la mente en ponerle contexto y culpa, ¿no? Como y señalar. Digamos, expreso lo que hay y a partir de lo que sale empezar a pensar, ay, bueno, esto es parte mío también. Pero sin ponerle tanta mente, me parece otra forma de tratarnos, ¿no? De gestionarnos, me parece interesante. Y sí, es un movimiento espiralado, o sea, se puede hacer, generalmente es a partir de la mente llegar al corazón, que es Ah, donde se aloja la herida. claro. Entonces, en ese espiral, eh, me viene a la mente el número de oro, ¿no? Ah, Justamente en esa simbología, ¿no? De ir de afuera hacia adentro, es encontrar el lugar en donde se aloja el dolor y es como cuando desovillas un bolo de lana. Viste que claro, terminás en un centro y después para organizar volvés a hacer lo mismo, pero de una manera más estructurada, más ordenada, más,
y de tener el bollo de lana todo desparramado y hacer el ovillo, te da ese placer, es una cosa tan simple Es y te verdad. da ese placer enorme de lo que tejemos, tenemos esos mambos. No, no, pero Y todos buscamos el orden, por algo también como acudimos ejemplo, exacto, ¿no? a esto Ese porque no caos. estamos, claro, Por eso te llevaba al mito de Minotauro, ¿no? El tener ese bollo esos nudos de lana y después tener el ovillo armado, es como esa paz que uno encuentra cuando después de un diálogo, de una reflexión, de un proceso, se llega a lo que dolió y en qué contexto estaba eso que se generó, en qué momento se generó ese trauma, cuál fue, qué fue lo que sentí y qué es lo que siento ahora mirándolo a la distancia. Porque en realidad el tema no es en sí el trauma, sino la percepción que nosotros tenemos sobre el trauma es y verdad, qué arrastramos de esa construcción. Lo que pasó, pasó. No hay una vuelta atrás. Es cómo yo me posiciono ante esa situación y cómo continúo. Y ahí viene esa decisión, ¿no? Esa decisión de ir al psicólogo, ocuparme de mí, ver qué pasó, cómo sigo con esto claro, y hasta cuándo lo cargo. No claro, sí, podemos sí, sí. olvidar el trauma, no lo No, no, podemos claro, olvidar, pero sí cambiar nuestra postura ante esa situación. claro, sí, sí, sí. Claro, porque es verdad, o sea, sí, sobre todo estos traumas que ya nos modifican la realidad, ¿no? Como que ya nos pesan y que uno ya lo quiere dejar de estar ahí. Pero sí, me parece súper interesante, súper interesante. Eh, quiero como cerrar esta parte de este video con una preguntita y después vamos a seguir en el próximo video o sea, en base a esto, con unas preguntas que tengo para hacerte de esta nueva etapa tuya y a dónde llevaste el arte terapia en la que estás trabajando. Em, pero me preguntaba esto, ¿con qué regularidad uno, o sea, vos recomendás o la gente tiende a hacer arte terapia una vez a la semana o es un encuentro a veces único o cómo lo estás manejando vos en ese sentido, ¿no? ¿Como lo ofreces como terapia semanal o como ocasiones en donde uno quiere, ¿no? Como sacar un poco de qué le está pasando y expresarse? O puede ser las dos, ¿no? ¿Cómo lo recomendás vos o cómo se está dando, cómo lo usa la gente? Mira, generalmente nosotros trabajamos con psicólogos, ¿sí? Mm, Porque arte terapia, si bien está difundido de una manera abierta y súper accesible, en realidad el arte terapia no es un soporte, ¿sí? Una estructura, no es porque no sea firme, sino porque tiene que ver con el tema de la salud mental y con un ah, acompañamiento en contexto, ¿sí? ¿De qué hablamos con respecto a esto? Nosotros podemos trabajar arte terapia de manera eh, prescriptiva, en el sentido de trabajar con infancias, con adolescentes, en contextos de riesgo, ¿sí? Para ah, prevenir, para acompañar. Esto está en proceso, no es fácil entrar a una escuela o no es fácil entrar a un contexto hospitalario, por ejemplo, pero cada vez lamentablemente estamos viendo muchísimos casos de violencia, de bullying, que no cesa lamentablemente, en donde sería muy oportuno que se activaran ah, espacios de arte terapia, justamente claro, para dialogar antes de llegar a la situación o claro, procesar situaciones ya dadas. Por ejemplo, en el caso de pacientes que vienen a través de la psicología o la psiquiatría,
se trabaja con un análisis de admisión y en esa admisión se estudia el contexto que se va a trabajar y se trabaja con la persona, con el psicólogo o con el psiquiatra a partir de alguna situación específica, en Ah, donde mira, trabaja como complemento claro. de ese tratamiento que se está dando con el profesional específico. Ah, mira vos, súper Así se interesante. debería trabajar. Y Claro. bueno, las sesiones pueden ser semanales, pero se recomiendan semanal o cada 15 días, pero que tenga una continuidad y un proceso con un principio y con un fin, ¿sí? O sea, acá no es in eternum. En No, no, psicología claro, también sí, es, se está dando, ¿no? Esta situación de tener un acompañamiento, pero ya no es atar al paciente o al asistente a de que sí, manera claro, que lo continua. haga siempre Exacto, así. lo que se intenta y la finalidad es acompañar en situaciones específicas y que la persona misma se vaya con herramientas y pueda autogestionar esos Claro, procesos, esas circunstancias, ¿sí? Darles herramientas para que la gestión perfecto, me parece genial. Bueno, cerremos este video que fue medio presentación y vamos al próximo y quería hablar esto, ¿no? Que siempre hablamos nosotras. Hice un videito en Instagram hace unos días, desde dónde tomamos estas decisiones, ¿no? Y me parece que en arte terapia o en la experiencia que tenés vos, podés como ver la diferencia y ver, ¿no? Como las personas con las que vas como encontrando, dónde se van bloqueando, ¿no? Es donde queda como ahí atrancado esto que no pueden expresar y el trauma. Así que bueno, quería hablar de eso, me parece que con lo que estás haciendo ahora tenés como mucha data, pero bueno, lo explicamos el próximo video. Dale. Gracias. Dale, nos vemos en el video siguiente seguimos con este tema. Chau, chau. Gracias, gracias. Te traigo esta propuesta de autoconocimiento de 12 encuentros que se llama Proceso Viaje Interior. En los primeros 4 encuentros con la herramienta de diseño humano vamos a descubrir tu mejor versión, tus dones, habilidades, cómo regeneras tu energía vital, tus relaciones y mucho más. En los siguientes 4 encuentros vamos a amplificar la conciencia energética. Vas a conectar con tu cuerpo, amplificar los sentidos y conectarte con más información. En los últimos 4 encuentros vas a aprender a observarte, a ver la mente, los sentimientos, la programación, todo esto que te limita para poder empezar a fluir a tu manera, tu única forma de ser vos, de llegar a tu mejor versión y experimentar la autenticidad. Comenta quiero y coordinamos tu primer encuentro. Si querés colaborar con el canal, ahí te dejo el alias.